Ahora vamos a empezar por analizar un poco sobre el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿De qué habla? Habla el alimento a más de 5,000 personas. Jesús prueba a sus discípulos, ¿no es cierto? Ahora tenemos que darles de comer. Entonces Felipe le dice que, Señor, ni 200 denarios puede alcanzar para tanta gente. Con eso está demostrando que en forma humana es difícil hacer maravillas, que solamente Dios puede hacer esas maravillas. Ahora un chiquillo, bueno, llevó un rancho de él. ¿Cuántos panes eran? 3 panes. A ver, él. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuántos panes tenía? Tenía 2 pescados y 5 panes de cebada. ¿Y usted qué cree? ¿Con eso podía sostener? No. Era un milagro. Pero el Señor hizo un recuento, una historia que pasó en la antigüedad. ¿Qué pasó en la antigüedad? El Señor alimentó del maná a todo el pueblo por un tiempo prudencial. Mas ahora agarra el Señor Jesús esos panes y ¿qué hace? Ora. Pide al Señor su poder y ora. Después baja y reparte el pan, reparte el pescado y sobró Amén. Gloria a Dios. 12 canastas. Aleluya. Quiere decir que el Señor hace lo imposible. Por eso cuando usted está en el camino del Evangelio, no te preocupas del alimento. Lo que tienes que preocuparte es de orar antes de comer. A veces nos olvidamos, ¿no? Antes de tomar desayuno, antes de cenar, tenemos que orar. Padre, bendice este alimento. Hay una historia clara que cuenta una hermana llamada Marta Guillermo. Ahora ya es una ancianita de 80 años, está en Tacna. Ella dice, algo sorprendente sucedió en la casa, pastor. Yo fui a visitar a mi hermana Isabel es mi madre, ¿no? Y unas ollitas chiquitas de comida. Ahí que me hizo, hermana, siéntese a la mesa y vamos a comer. Y la hermana Isabel nos sirve la comida y después de servirnos comenzamos a clamarle al Señor. Y comimos. Mi organismo se llenó de esa comida. Y dije, ahora bueno, creo que les he quitado toda la comida de los hermanos. Y la hermana Isabel le pregunta y le dice, ¿quiere usted un poco más? Hermana, pero no, si usted quiere no hay problema. Y le aumenta. Y por último, otra vez ya oramos, dice ella, nos despedimos de la hermana Isabel. Y vuelta por su sitio donde estaba su comidita, ahí estaba la olla, ahí estaba todo. ¿De dónde nos sirvió la hermana Isabel? Yo me sorprendo grandemente que su poquita comida creció bastante para mi barriga, que soy una gorda. Más el pastor Juan León Ortiz, más su mamá Isabel Ortiz Jiménez, la cosa está brava. Y de ahí tuve una gran fe en el Señor, que multiplica los alimentos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aplausos para nuestro Dios! Imagínense acá, 5,000 personas. No hay cómo explicar esto. Solamente decir que los milagros son de Dios. Dios hace maravillas. Cosas sobrenaturales. Por eso cuando usted está mal de salud, cuando a usted le falta, nunca te desmorones. Señor, tú me alimentarás. Señor, tú me sanarás. Harás maravillas con mi cuerpo. Hay que decirle al Señor, Padre, tú eres mi Dios eterno.
No tengo el dinero para cubrir esta situación, pero me bendecirás, Padre. Amén. Amén. Y en el nombre del Señor, hagamos nuestras cosas. A ver, nos falta la fe, ¿no? Y comenzamos a utilizar el domingo como día de trabajo. No. Hay que ser agradecidos. ¿Cuándo resucitó el Señor? El día domingo. Quiere decir que el día domingo es un día especial. Que tanto los apóstoles después de la resurrección lo utilizaron como un día de acción de gracias a Dios. El mismo apóstol Pablo hizo el discurso y la Santa Cena en Hechos 27, que es en el día del Señor. Y él orienta a toda la iglesia que en el día del Señor se recoja ofrendas. 1 Corintios 16:2. Quiere decir que el día del Señor es el día domingo. Es un día especial donde tenemos que venir temprano. Adorarle al Señor. Clamarle al Señor, aprender la palabra. Después ya pues utilizar la diferencia del tiempo para nuestra familia. Almorzar con nuestros hijos. Hay algo que arreglar en la casa. Ya el domingo se va a arreglar la casa. Porque el lunes a sábado estamos topes en el trabajo material, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ¿cuál es el día que vamos a dar a la familia? ¿Cuál es el día que le vamos a hacer caso a la esposa de arreglar esta ventana que está mal? Entonces dice, bueno, ahora tengo tiempo, hija, vamos a arreglar esa ventana, vamos a arreglar esa puerta, vamos a arreglar una y otra cosa. Pero primero hemos servido ¿a quién? Al Señor. Hemos venido a la iglesia, hemos orado, hemos cantado testimonios, la palabra, estamos comiendo. Entonces somos agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Y al agradecido, Dios le bendice grandemente. Oh, gloria a Dios. Yo creo que acá todos somos agradecidos al Señor. Amén. No seamos como cuando Dios les sanó la lepra a 10 personas. Uno nomás fue agradecido. Y los 9 se fueron a su mundo. Ay, ay, Dios me curó, qué bueno. Ya gracias a Él, gloria a Dios, habrán dicho, ¿no? Y se fueron a su mundo. Yo pienso, no dice la Biblia, yo pienso de que otra vez la lepra les vino. No sé, pero Dios es médico divino y Dios recibe el agradecimiento de nosotros. Amén. Amén. Entonces, hay un texto que quiero leer con ustedes sobre ese particular. En Mateo 19:26. A ver. El que encontró de lectura. ¿Qué dice Mateo 19:26? Amén. Mateo 19:26. Ya. Y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué le parece? Por eso Dios tiene la solución. A mí me ha pasado muchas veces, los cuento con experiencia porque yo trabajo, físicamente hablando. Llegó el sábado y no hice nada esa semana. Amén, pues Señor. No hice nada, tengo que pagar deudas, tengo que llevar el alimento a la casa y tú me ayudarás a llevar. Y si quieres que pasemos en ayunas, amén, pues Padre. Tú vas a hacer maravillas. Así que ya estaba cerrando ya mi taller y viene un señor todo desesperado y me dice, Señor, necesitamos su trabajo. ¿Qué? ¿Necesitan mi trabajo? Sí, vamos al taller, vamos a mi restaurante. Amén, dije, ¿no? Agarré mis fierros y fui al restaurante. Arreglé 3 cocinas. Todo me cubrió el sueldo de la semana. Aleluya, gloria al Señor. Lo que no hice toda la semana porque ya bueno, Padre, decía yo, me das tiempo para estar leyendo tu Biblia, hacer estudios, hacer una otra cosas de la iglesia. Amén, Señor. Material, trabajo material no hay.
Ya tú me has quitado el trabajo material, será para dedicarme a tu obra, Padre, para llamar a mis hermanos, predicarles la palabra, visitar a una persona, otra persona. Amén, Señor, decía yo. Pero Satanás me hablaba en las orejas. ¿Y la cuenta? ¿Y los pagos? ¿Ah? ¿Cómo vas a solucionar eso? La sangre de Cristo tiene todo poder, decía yo. Solo el Señor me ayudará. ¡Aleluya! Amén. Claro, mi secreto es no tener deudas. Muchas veces pago aunque atrasado, pero pago. Y la gente sabe que esa es mi política económica. Entonces decía, amén, pues Señor, ya la semana que viene pues habrá, ¿no? Señor me ayudará a pagar mis cuentas y amén, pues. ¿No es cierto? Y llega un momento donde me vino esa bendición. Y pagué las cuentas, ya tenía ya para el alimento. Amén. Y todavía me sobraba el dinero. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aplausos para nuestro Dios! Entonces con Él no se pierde. Amén. Ten esa fe profunda en tu ser. A veces me llaman los domingos la gente. ¿Atiendan usted la cocina? Que no se puede. Domingo no atiende, disculpe. Domingo estoy recontra ocupado en las cosas de Dios, la iglesia, en la familia. Cualquier rato ya mis hijos van a decir tío, no van a decir padre. Ja, se ríen, ¿no? Porque todo el día estoy en el taller y no estoy en la casa, no puede ser. No como con mis hijos en la mesa. El día domingo es un día santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Ahora, del 16 al 21. Ahí vemos algo sorprendente, ¿no? Después de una gran vigilia, el Señor anda sobre las aguas. Y los discípulos se sorprenden pensando que era un espíritu contrario a un fantasma. Y Jesús les dice, yo soy, no temáis. En el libro de Mateo, no está acá, en el libro de Mateo cuenta que Pedro le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Ya, ven, de una vez, ven. Pedro pisa en las aguas como si fuera tierra, ¿no? Y está caminando, pero el ventarrón y todo lo demás, ¿no es cierto? Hace que él, veo que se desanime en pisar bien. Y ¡rum! Casi se hunde. El Señor tuvo que socorrerlo porque dijo, socórreme, Señor. Y el Señor lo socorrió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las dudas nos hacen patalear. Que el Señor nos libre. Amén. Amén. A ver, la misma gente, la familia, los hijos, la mujer o el marido se mete en la duda, ¿no? Y nos hace un poco patalear. Pero hay que decir, la sangre de Cristo Tiene poder. y todo problema se resolverá. Amén. Si hoy día no hay para comer es porque quiere el Señor que ayunemos. Vamos a ayunar. El Señor hará grandes maravillas. Hay muchos testimonios sobre el particular. Si no vamos a hablar de los testimonios, va a pasar todo el día. Uno de ellos realmente no tenían nada que comer. Los chicos pedían de comer y no había. El hombre había ido a buscar el trabajo y no había. Era un momento difícil, un pueblo bastante difícil, allí en Lima más que todo, ¿no? Donde el trabajo es escasísimo. Entonces dijo a su esposa, hija, vamos a orar. Comenzaron a orar. Bueno, pues habrá que darles líquidos a los chicos para que no se deshidraten. Mañana el Señor bendecirá. Nunca debemos perder la fe. Después de un rato tocan la puerta con una bandeja con pescado y todo lo demás. Había sido un escabeche. Hermano, le dice, nosotros hemos comido en el pueblo y nos ha sobrado esto.
y no sabemos a quién entregar, así es que me vino la idea de que ustedes también están acá, así que les voy a dar tremenda bandeja de escabeche. El hermano miró, su esposa también y los chicos, ya usted sabe cómo son los niños, ¿no? Se animaron y dijeron, yo quiero, yo. Y comieron ese día más que ningún otro día. Juan, salaban al Señor, aleluya. Aplausos para nuestro Dios. Así es que con Él no hay nada de duda. Escabeche. Ese día lo comieron bien y lo quedaron para mañana y así. Y después el hermano va a la iglesia y testifica los momentos difíciles que ha pasado y que le dio el Señor escabeche. Aleluya. Así es que Dios hace maravillas. No tenemos por qué dudar. Miren lo que dice en Isaías, a ver ahora en la Biblia, 1 del 16 al 20. Lo único que quiere el Señor es una completa vivencia cristiana, nada más. Vale el Señor. ¿Qué dice? A ver. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacer el bien. Buscad el derecho, socorred al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Estamos con el texto? Si queréis y escuchéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Y si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. ¿Dónde está? Lucas 1 del 16 al 20. ¿Cuál es lo primero que Dios pide? La limpieza moral, la limpieza espiritual, la santidad perfecta en nuestras vidas. Después, cuando ya estemos arreglando nuestras vidas, Dios nos dará lo mejor. Amén. El versículo 16 dice, lavaos. Versículo 17 dice, aprended de mí el bien. Buscad el derecho. Todo. Apoya al huérfano, a la viuda, a todos. En otras palabras, no ser miserables, tacaños. Siempre compartir con el que necesita. Pero a veces nuestra carne nos pone un poquito, ¿no? No, tengo que guardar para mí, en momentos difíciles ya tengo. Nos falta muchas veces la fe. ¿Y qué más dice el texto? A ver. Del 18, 19, 20 ya nos llama, ¿o no? ¿Estás ya disponible? ¿Estás dispuesto? ¿Estás todo? Yo te voy a llamar para darte las grandes bendiciones. ¿Qué dice? Venid, dice luego Jehová, estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! En otras palabras nos dice el Señor, aunque estés en falta, aunque estés dentro de la negrura de la maldad, yo te sacaré toda esa multitud de maldad y pecados que hay en tu vida y serás blanco como la blanca lana. ¡Aleluya! ¿Por qué sucede eso? Porque la sangre de Cristo viene y nos limpia de todo mal. Es un detergente especial la sangre de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Porque la sangre de Cristo, ¿qué cosa es? Es una sangre especial, es una sangre divina. ¿Y por qué cree usted que es divina? ¿Lo engendró José o el Espíritu Santo? No lo engendró ningún ser humano. Lo engendró el Espíritu Santo. Así que Jesús no podía tener mujer. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros, engendrado por el Espíritu Santo. La única mujer de Jesús, ¿quién es? A ver.
La iglesia. La iglesia. ¿Cómo no? A ver, nos olvidamos, ¿no? La iglesia es la única mujer del Señor, porque la iglesia es lleno del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés empezó eso, ¿no es cierto? Amén. Hasta el día de hoy, si usted busca al Señor con poder y gloria, Dios te llenará también de su poder y eres parte de la iglesia, porque la iglesia es la comunidad de los santos, lleno del poder del Espíritu Santo, la esposa de Jesucristo el Señor. Amén. Aplausos para nuestro Dios. Aleluya. Entonces, gócese en el Señor, porque usted es la esposa de Jesús. Gloria a Dios. No es ningún ser humano. La gente malvada, perversa, materialista dice que fue María Magdalena, que se fue a Inglaterra y que ellos son cosas falsas. Grave error, la opinión del mundo sin Dios. Bien, entonces el Señor es el que hace maravillas. Y mira, ese fuerte viento que anda, estaba profetizado que Dios va a andar sobre las aguas. Ahora la Biblia en el libro de Job 9:8. A ver, ahora la Biblia. Job 9:8. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Míralo. Y anda, dice, sobre las olas del mar. Porque Él domina toda la naturaleza. Para Él no hay nada imposible, para nosotros sí. Por eso usted en su momento difíciles, clámele al Señor misericordia. No te desanimes nunca, no te desmorones. Estás sirviendo al Señor de los señores, al Dios de los dioses. Rey de reyes. Él está aquí en nosotros, el Espíritu Santo está moviendo su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Es que Dios quiere que usted comprenda la palabra para que nunca desmayes. Nunca le dejes. El que le deja al Señor muchas veces termina muerto como Judas Iscariote. Judas Iscariote lo vendió al Señor, Satanás posicionó su corazón y era uno de sus discípulos. Y si es posible era uno de los tesoreros. Pero ¿por qué así, digo yo? Porque dio lugar a Satanás. ¿Qué más quiere el diablo, no? Le das lugar a él, él te hace tiras, aparentemente te bendice, pero en el fondo te desgracia. Cuando Judas Iscariote agarró las monedas que le habían dado por el costo de Jesús, él dijo, esta es plata de maldición, y pues lo botó. ¿Por qué? Porque era plata maldita. Plata maldita no se agarra. Plata con gozo y trabajo, sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y mira lo que dice en Salmo 77:11. ¿Es tarde, pastor? No, no se preocupe, hasta la hora de la tarde vamos a estar. 77:11. ¿Qué dice Salmo 77:11? Me acordé de las obras de Jab. Sí, haré yo memoria. Aleluya. 77:19 está. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Ahí está. ¿Qué dice el texto? El 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Cuando habla de mar, en el campo tipológico habla del mundo, de la gente. El Señor anduvo dentro de la gente impía, pero para salvarlos y formarlos iglesia. ¿Anduvo con quiénes? Con prostitutas, gente que era delincuente en la economía,
pero para sacarlos de ese mundo y traerlos a su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y a la vez, físicamente, el Señor andaba encima de las aguas. Para el Señor no había ningún problema. Para ti sí, para mí también. Pero con la ayuda del Señor, triunfaremos. Amén. Y seremos demasiadamente diferentes. Muy bien. Ahora el tercer punto, está en la otra hoja. A ver, a ver. Cristo, el pan de vida, ¿no? Desde el 25 hasta el 59. ¿En dónde? Juan 5, del 25 al 59. Juan 6, Ah, perdón, Juan 6, ¿no? Ya está. 25. Amén, sí. Juan 6, 25. Del 25 al 59. ¿De qué está hablando el Señor? Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, ¿no? En otras palabras, Él es el que descendió del cielo, dice en el versículo 29 hasta el 51. Cristo es el pan de vida que ha sido traído por Dios. ¿No es cierto? Cristo explica que el pan es su cuerpo y tomar su sangre en participación de todos lo que pasó. En otras palabras, la Santa Cena. ¿Qué cosa es la Santa Cena? Es el pan y la sangre del Señor. ¿Por qué la sangre? Porque esa sangre lo derramó el Señor. ¿No es cierto? Tanto en la cruz y tanto en la flagelada, imagínense. Unos piensan que el Señor ha sido recontraalimentado, si no en un solo bopazo se hubiera acabado todo. Pero Él soportó hasta la cruz. Y su cuerpo recontramolido. Su cabeza llena de espinas. Qué triste, ¿no? Pero ¿cuál es el pecado del Señor? Predicar la palabra, salvar las almas, luchar contra toda fuerza maligna. Y este mundo estaba endemoniado. Esos 5,000 que le seguían, ¿dónde están? Solamente eran gente interesada, gente oportunista, que cuando Dios le cura, ahí están. Cuando está pasando momentos difíciles Jesús, ni uno está. Hasta Pedro lo abandonó. ¿Lo negó o no? Le negó 3 veces. El único quien estuvo fiel es Juancito. Él es el único firme y fiel y él es el más joven. Por eso Dios le bendijo a Juan, que vivió más de 90 años y escribió el Apocalipsis. Él no murió por enfermedad, murió por vejez. Predicó la palabra de una y otra manera. Por eso tenemos que ser fieles al Señor y seremos bendecidos como Juan. Amén. Amén. Pedro no tenía el derecho de volver a ocupar cargos importantes en la iglesia. Él mismo se da cuenta que era persona que había negado al Señor. Pero lo hizo por profecía, ¿o no? Amén. Pedro, yo sé que tú eres valiente. Yo sé que tú eres firme, pero ahora no me vas a poder apoyar. Me vas a negar 3 veces. Y te vas a dar cuenta cuando el gallo cante. 3 veces. Dios santo. Era un momento difícil al verlo. Usted mismo muchas veces te puedes chocar de nervios y hacer otras decisiones, ¿no? Al verlo al Señor, cómo le escupían, cómo lo flagelaban, cómo lo insultaban. Ah, ahí está P. Él también está dentro de ese grupo. ¿Yo? Yo no. Sí, le dice otra empleada. El miedo, creo ya. ¿No? Tenía miedo. Tú eres uno de ellos, hasta maldijo, dice la escritura. Uy, uy. En la tercera, y el gallo canta. Todo eso es preparado por Dios, amén. Oye, pues, una ¿Cómo cosa- el gallo va a cantar si posiblemente es ahora? Cucurucú, ¿no?
Canta el gallo. Recuerda Pedro Quiero morirme. y lloró amargamente porque lo había traicionado el Señor. Muchas veces Dios escucha tu arrepentimiento sincero. Muchas veces nosotros somos así, frágiles. Perdón, Señor. ¿Mm? Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, el Señor le perdona. A la vez le prueba y le dice, ¿me amas realmente, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. ¿Realmente me amas? Pero tú sabes, Señor, que te amo. Sí, ¿me amas? Dios santo, ¿no? Todo eso pasó Pedro para demostrar que realmente lo amaba. Pero ¿quién es el representante de Cristo en la tierra? ¿Pedro? No. Jesús. Es el Espíritu Santo. No es Pedro. Será el hermano mayor, el más de carácter, todo así. Pero el representante de Cristo en la tierra no hay ningún ser humano porque todos fallamos, ¿o no? Amén. O usted no falla, yo sí. Señor conoce mi debilidad, yo también me conozco, usted también. Por eso dice en el libro de San Juan, ahora la Biblia. Hermano sacerdote, ahora la Biblia. Tú que me estás escuchando. San Juan 14. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién está ahorita con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador programado. Amén. ¿Desde cuándo funcionó el Espíritu Santo? Aleluya. Desde el día de Pentecostés. Pentecostés. De ahí vino el Espíritu Santo y derramó el Espíritu Santo a 120 y los 120 hablaron la palabra del Señor en diferentes idiomas. Y hablaron también el idioma de los cielos, que es las lenguas angelicales. Qué lindo, ¿no? Y hoy día también el Señor se manifestará a tu vida, a mi vida. ¿Por qué no? También Dios nos dará lenguas humanas, pero más idiomas angelicales. ¿Por qué? Porque estamos conversando en el idioma de los cielos. Y un día cuando estemos arriba, nos vamos a recordar que ese es el idioma que estábamos hablando en la tierra cuando estábamos buscando al Señor en el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aplausos al Señor! ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántas veces a mí se me ha trabado la lengua, hermano? Yo quería hablar el idioma castellano, no podía. Y hablaba en idiomas sobrenaturales. El idioma angelical. ¿Sí? El Señor es una maravilla en mí. Y ahí es cuando tienes el poder del Espíritu Santo y reprende a los demonios. Y cada fuerza maligna se va. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El mismo diablo te mira y dice, no, este es ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque en la frente te ve el sello del Señor. Y en tu vida te ve una vida cambiada. ¿Parece que ser abuelito? No. Señorita, joven, adulto, anciano, todo aquel que vive bajo la luz del Señor. Dios le sella con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles dicen amén? Amén. Dios te utiliza y te hace instrumento sobrenatural. Así es que, hermanos, miren lo que dice la palabra. Entonces, Cristo es el pan de vida. Cristo es el que está con nosotros. Por eso en nuestras santas cenas siempre lo recordamos. Una vez al mes tenemos nuestra cena, lo recordamos. Gloria al Señor. Ahora es otro punto, el 4. Nos damos cuenta que hay gente del 60 al 71, versículo 70 al 61. Hay gente que no entiende la palabra. Y se retira de la iglesia. Se retira del Señor. Se ha desanimado, se ha desmoronado. Es lo que pasaba con esos discípulos de esos tiempos. Muy dura la palabra del Señor, difícil de entender. ¿Por qué cree usted que es difícil de entender la palabra del Señor?
Porque no es nacido de Dios. Ahí está. Está lleno del Espíritu. No es nacido del Señor. No se ha convertido, simplemente son emocionistas. Solamente siguen a Dios con el razonamiento humano. Y el razonamiento humano trata un momento de entender las cosas del Señor, no vas a poder. Y por último te confundes al leer la Biblia, lo interpretas a tu manera, ya te saliste del carril del Señor. Y por último, ya no puedes seguir el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué falta? El poder del Espíritu Santo. Falta ser nacido de nuevo. A ver, Ser Juan nacido Juan primero, 3.3, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 3.3? Los que saben de memoria. ¿no? Primero tendrás que nacer de nuevo en espíritu y en agua. No, en agua y en espíritu, creo. Juan 3.3. ¿Ya encontró? Amén. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ah, ya. Pero ¿sabe a quién le está hablando? No está hablando a cualquier persona, A Nicodemo. sino a un intelectual, teólogo de esos tiempos, un fariseo por excelencia. Pero este solamente A Nicodemo. era un religioso carnal, que no tenía fuerzas sobrenaturales, no entendía qué cosa es nacer de nuevo. Y mire lo que dice este Nicodemo: tengo que otra vez achicarme y entrar por el vientre de mi madre y nacer. ¿Dónde está la idea? Es que la mente humana no va a poder captar la mente divina. Si usted, hermano que me escuchas, no eres nacido de nuevo, no eres convertido al Señor, no está el Espíritu Santo en tu vida, el estudio de la Biblia lo vas a entender solamente en forma material, pero no lo vas a entender en forma divina, en forma espiritual. Es lo que pasó con Judas Iscariote. Judas Iscariote entró con una mentalidad a la iglesia de estar con Jesús para que Él sea el líder de Israel. Míralo, qué mentalidad tenía. Y cuando vio que Jesús no estaba para eso, sino estaba para salvar las almas del ser humano, Él se decepcionó. Después, tan fiel que estaba, se decepcionó. Todo había dado por el Señor, se le fue abajo. Por eso Satanás entró en Tomás en Judas Iscariote y lo entregó. Pero la sangre de Cristo, Tiene poder. entonces las cosas de Dios son cosas espirituales. Aquel que no es nacido de nuevo no lo va a entender muy bien. Y tiende a un día dejar el camino. Aquí nomás nos vamos a ver en esta iglesia. ¿Cuánta gente ha pasado por acá? Desde cuando hemos iniciado, ¿no? ¿Y cuántos de ellos están en el camino? Será un 20%. Los demás volvieron a su mundo, a su carne, a las cosas de la tierra. Prefirieron que las cosas del mundo es mejor, las cosas espirituales sí existirá. Hasta ese punto llegaron. Porque nunca experimentaron la vivencia espiritual. El Espíritu Santo no ha llegado a sus vidas porque sus corazones no han entregado al Señor. Tenían una vida de pecado. Tan duro. No podía el Espíritu Santo penetrarse. Y por lo tanto, así murieron. Y otros se apartaron, igual como estas personas. Se apartaron y entonces Jesús mira a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes? ¿Qué sucede con ustedes? ¿Por qué no se apartan también? Pedro siempre le interpreta y dice: Señor, ¿a quién podemos seguir si tú tienes palabra de vida? ¡Aleluya! Amén. Gloria. Si tú eres el Mesías, el Dios con nosotros, Oh, aleluya. ¿cómo podemos nosotros apartarnos? Bueno, está bien. Aunque vivieron una vida cristiana con luchas, pero terminaron en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Sí, todos los discípulos, los 12 discípulos,
murieron siendo sacrificados. El único que no fue Juan. Los demás no, fueron muertos. A Pedro le explican de que los romanos explican que murió con la cruz abajo. Prefirió dar su cuerpo por Cristo. Aleluya, gloria al Señor, amén. Igualito los demás discípulos también. Así que aquel que es de Dios es porque nació de nuevo y nunca se aparta del Señor. Yo me pongo a pensar si nos quedamos, hermano. ¿Usted qué va a pasar con usted? Viene el arrebato de la iglesia y usted no se va. No, Eso es lo más triste, ¿no? no, Pero ¿habrá alguna solución o no? sí. Supongamos que usted se quede. Propia sangre. Va a venir todo este gobierno mundial, un censo de toda la tierra, y aquel que no es censado o sellado, aparentemente no va a decir 666 pues, ni en la vida, ¿no? Va a haber un censo mundial de toda gente que está de acuerdo con la ley de esos tiempos a nivel mundial. Y aquel que no acepta, lamentamos mucho, no tiene dónde comer, comprar, trabajar y qué sé yo. Ahora, ¿qué va usted a hacer? Terrible cosa nos espera. Realmente, si usted se ha quedado, tiene usted que decir, yo daré este cuerpo por Cristo. Ahora la salvación me está costando dar mi cuerpo por Cristo. Derramar mi propia sangre. Aleluya. Y morir por la fe. O ser un cobarde. ¿Qué es lo que usted va a hacer si se queda? ¿Morir por Cristo o ser un cobarde? ¿A quién Dios da más la cuera? Hemos hablado el domingo pasado eso, ¿no? Dios más la cuera da a los cobardes, ¿o no? Apocalipsis 21:8, a ver, léalo. Ahí que lo que usted tiene usted que decir claramente, Señor, yo no puedo perder la salvación. 21:8, ¿qué dice? Pero los cobardes, ahí está, e incrédulos, abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En primer lugar, ¿quiénes están ahí? Los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? Aquellos que negaron al Señor. Aquellos que prefirieron lo material que lo espiritual. Aquellos que dijeron, discúlpame Señor, podemos hacer sellar por mis hijos, por mi mujer, por la casa. Me voy a hacer sellar. ¿Es ser valiente o es ser cobarde? Señor nos libre, hermano. ¿Cuántas cosas pasarán en ese momento? Que la misma familia te va a insinuar que te marques. Pero la salvación es personal. Depende de ti si te haces sellar o no. Pero el Señor nos orienta en Mateo 11:28. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Se acuerda de memoria? ¿Cómo, hermano? 11:28. 11:28. Llevad mi yugo Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, corazón. y hallaréis ¿qué? El Descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo el Señor? Llevad mi yugo. En otras palabras, llevad mi palabra y tendrás descanso para tu alma. ¿Y qué dice en Mateo 10? Mateo 10. Entonces, llamando Jesús les dijo, Aleluya. No temáis a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28.
Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que que Dios no permita, si te quedas, ¿qué tienes que hacer? El cuerpo para nada sirve. Ya, pues mátalo pues, si quieres. Pero yo no voy a firmar. No voy a estar junto con las huestes malignas. Nada que un pacto mundial, nada que ver, no. Y hoy mi Jesús, ¡pac! Un balazo al cerebro, ahí quedó, está bien. ¿Qué mataron? El cuerpo. Solamente el cuerpo. Pero tú y los ángeles del Señor te llevan a su gloria eterna. Gloria a Dios. Aplausos para nuestro Dios, aleluya. Pero el plan no es eso. El plan es salvarse con la salvación por gracia. Amén. Cuando venga el arrebato a la iglesia, que el Señor va a venir hasta las nubes, tú seas levantado, cual hierro con el imán, ¿no? Que se levanta. Eso lo leemos bastante y con esto terminamos en Tesalonicenses. A ver. Ahora la Biblia. ¿Se acuerdan el texto? Usted debe tenerlo de memoria ese texto. Primero de Tesalonicenses 4. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, aleluya, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con Él en las nubes para siempre, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria. Entonces tendremos un reencuentro con Cristo en el aire. Quiere decir que Cristo no vendrá primero a la tierra, sino llevará a su iglesia. Esa es la venida de Cristo para la iglesia. El Señor se llevará a su iglesia, a su esposa. Después en Apocalipsis 1, 7, 8 dice que vendrá para toda la tierra. ¿No es cierto? Para el mundo sin Dios. Va a venir a librar a su pueblo llamado Israel. Señor se posicionará en el monte de los olivos. Harán guerra contra Israel y el Señor y los millones de ángeles ahí van a funcionar. Miles de millones de muertos en la tierra, ¿no? Y ganará el Señor y su palabra. Israel será salvo. El Evangelio recién se conoce en toda la tierra, lo verán personalmente a Cristo en la tierra. Gloria al Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso se necesita que usted y yo seamos fieles y salvos. Muy bien, vamos a orarle al Señor. Doblar nuestras